Hola a todos, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenas noches. Estamos listos para comenzar con el programa del día de hoy. Los Irreverentes a través de Canal RTU y retransmisión por las plataformas digitales de Primera Plana. A esta hora, evidentemente, la polémica política en este país que, digamos, es de permanente controversia en el ámbito político, es la suerte de la vicepresidenta o vicepresidencia de la República, porque está claro que con las declaraciones efectuadas la víspera por el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres Cobo, el gobierno ha develado, creo que con mayor claridad, incluso por encima de las declaraciones de la semana anterior del presidente de la República, que el plan es no encargar el poder a la vicepresidenta una vez que el presidente de la República inicie la campaña electoral de cara a las elecciones buscando la reelección. Los comicios del próximo 9 de febrero del 2025, la campaña empezará el 5 de enero y para esa fecha el presidente tendrá, en teoría, al menos eso dice la norma, y eso también lo vamos a conversar esta noche, que acogerse a una licencia sin sueldo. Y la atribución natural de la vicepresidenta es reemplazar al presidente, en este caso, en momentos de ausencia temporal. Lo vamos a revisar esta noche junto al José Cañizares y Sol Borja. ¿Cómo están, chicos? Qué gusto. Fabricio, buenas noches. José, buenas noches. Bienvenidos a nuestra querida audiencia. Como bien dice Fabricio, hay bastante que comentar sobre este intento que ya viene sostenido durante varias semanas de buscar una salida para el encargo eventualmente cuando el presidente de la República decida ser candidato y tendrá pues que encargar a quien corresponde, que es en teoría la vicepresidenta de la República, el gobierno del país mientras él hace campaña. Sin embargo, ayer ya Esteban Torres nos ha dado algunas luces sobre lo que pretenden hacer, los mecanismos que están buscando, sea como sea, los malabares que están haciendo para intentar evitar ese paso y que cuando llegue el momento no sea Verónica Abad quien se encargue de la presidencia como le correspondería, sino algún ministerio. Era una de las opciones que planteaba Esteban Torres. De eso y más vamos a conversar hoy, pero primero buenas noches a José. Buenas noches, Sol, Fabri, a todos y todas en casa. Y es que una vez más estamos viendo, ya se empieza a construir esta narrativa donde se busca de nuevo estirar la norma lo más posible para ver la manera en que Verónica Abad no llegue a ocupar la presidencia. Estaba viendo ya estas nuevas narrativas, ¿no? De realmente es una reelección o el presidente, como no se está reeligiendo, tiene o no tiene que pedir licencia para poder hacer campaña, que de alguna manera es lo que más sentido y lógica tiene, ¿no? Como tienes un presidente que podría ocupar todo el aparataje estatal para hacer su propaganda, para hacer su campaña política, pero hoy vemos ya estas narrativas que empiezan a entrar y tenemos por supuesto un gobierno que al principio negaba esta ruptura con Verónica Abad. Veíamos estas declaraciones de incluso el presidente de la República diciendo que le enviaron a Israel porque ella amaba a Israel y que tenía esa cercanía con este país. Hoy en día ya tenemos un gobierno que admite que definitivamente hay una ruptura, que desde la Secretaría de Comunicación se afirma que esta ruptura se da por estos presuntos vínculos de corrupción que habría desde la vicepresidencia, vínculos que no se habían denunciado antes, que ahora vemos incluso con este caso Nene, que de alguna manera no tiene tanto que ver con Verónica Abad, sino con su hijo. Pero estamos viendo estas narrativas, cómo se construyen a la fuerza para intentar, no digo que a la fuerza si es que se cometió algún tipo de delito, sino vemos esto de la norma, qué es lo que dice, qué es lo que se está buscando, y ahora tienes un gobierno que te está diciendo prácticamente que sí, que efectivamente lo que buscan es que Verónica Abad no llegue a ocupar la presidencia de la República, y uno se pregunta entonces ¿para qué Daniel Noboa le escogió como su compañera de binomio? Empecemos justamente y vamos a ir desmenuzando lo que dijo la víspera el viceministro de Gobernabilidad. Él ha dicho que sería nefasto que una persona que no comulga con el presidente de la República asuma el poder. Esto dijo Esteban Torres. Sería nefasto para el país que una persona que no comulga con la visión y con las acciones del presidente asuma el poder, porque lo primero que hará en el primer día es revertir todas aquellas victorias que el gobierno ha tenido, especialmente en la lucha contra la impunidad y la inseguridad. Así que caminos legales entiendo que existen algunos, incluso hay una denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral, pero nosotros estaremos atentos a ver qué pasa. Frente a esta declaración, y creo que esto va de la mano con lo que decía el José antes de escuchar este extracto de Esteban Torres. El responsable directo de que la señora Verónica Abad sea hoy la vicepresidenta de la República es el hoy presidente Daniel Noboa. De hecho, y colegas, hagamos un ejercicio de memoria. ¿Quién fue el primer binomio o cuál fue el primer binomio registrado ante el Consejo Nacional Electoral? Daniel Noboa y Verónica Abad. Daniel Noboa y Verónica Abad.
Ya una vez que se hace la convocatoria de elecciones anticipadas y se abre el plazo para el registro de organizaciones políticas, el primer binomio registrado fue el de la alianza ADN. Con la lista 4 el movimiento PID, la lista 35 el movimiento Mover. Candidato presidencial Daniel Noboa, candidata a la vicepresidencia Verónica Abad. Es Noboa el que escoge a Verónica Abad como su candidata a la vicepresidencia de la República. Y el responsable de la presencia de la señora Abad como vicepresidenta es el señor Noboa. Entonces, el decir que sería nefasto poner una persona que no comulga con el presidente, ¿cuándo se dieron cuenta de que la señora Abad no está en sintonía con el presidente de la República? Cuando empezaron a aceptar esa realidad, porque es lo que yo digo, el discurso de presidencial era absolutamente diferente hasta hace no más que un mes. Además, recordarán ustedes que esa distancia no es actual, esa distancia se vivió incluso en la campaña. El presidente Daniel Noboa, cuando estaba en campaña, afirmó que Verónica Abad se iba a encargar en el extranjero de los temas de migración. Recuerden ustedes que eso sucedió en campaña para marcar esa distancia con Verónica Abad, y mientras tanto Verónica Abad lo negaba, ¿no? Recuerdo yo siempre ese video que sacó Verónica Abad de que supuestamente estaba chateando con Daniel Noboa y le decía: Dani, gracias por la asignación con los hermanos migrantes, que ni sé qué. Y hoy en día, 6 meses después, conocemos lo que está sucediendo, esta ruptura absoluta con la misma persona que escogió a Verónica Abad. Entonces, más allá de decir cuáles son los mecanismos que se están buscando para que Verónica Abad no llegue a ser la presidenta, uno sí tiene que preguntar, entonces, ¿qué hubo debajo de la mesa para haber escogido una persona con la que definitivamente no comulga, que ahora están diciendo que Verónica Abad no comulga con las ideas de Daniel Noboa? ¿Qué hubo entonces debajo de la mesa? ¿Qué acuerdos existen para haber escogido una persona que ni siquiera comulga con las ideas del presidente? ¿O es que el presidente cambió radicalmente de ideas? Porque Verónica Abad no lo ha hecho. Teníamos a la Verónica Abad de campaña, es prácticamente la Verónica Abad de ahora con las ideas que Noboa dice. Es que Verónica Abad está más alineada hacia la ultraderecha. Bueno, Verónica Abad ha estado alineada hacia la ultraderecha desde hace mucho tiempo atrás. Lo veíamos en campaña, todos esos mensajes de Facebook, esos posts que van desde hace años atrás. Entonces, ¿quién cambió de ideas? ¿Daniel Noboa fue el que cambió de ideas? Hay que hacer esas preguntas de entonces qué había por debajo de la mesa para haber escogido una persona que hoy no sabes qué hacer, no sabes qué norma aplicar para que no llegue a ser la presidenta. Creo que lo nefasto además es justamente eso, estar en manos de unos gobernantes que se lavan las manos del momento en el que tienen justamente que asumir una responsabilidad. En el caso de Daniel Noboa, la responsabilidad es la de haber elegido a Verónica Abad como vicepresidenta, como su compañera de fórmula, porque él la eligió. Aquí no se ha impuesto nada. Entonces las consecuencias las estamos viviendo ahorita los ciudadanos, porque en la mitad de esta disputa política en la que Daniel Noboa y todo el aparataje del gobierno están intentando hacer de lado a Verónica Noboa, no solo merman la institución a Verónica Abad, sino que no le cambie de apellido. Merman la institucionalidad, Verónica Abad, merman la institucionalidad, que es algo de lo que hemos venido conversando mucho y cuyos efectos se ven cuando después vemos cómo el crimen organizado permea en esas instituciones que no son robustas. Hoy el presidente y sus ministros están en una franca campaña para intentar minimizar el rol de Verónica Abad, de ponerla de lado cuando en realidad ella fue electa democráticamente, tan democráticamente como fue electo Daniel Noboa. Y creo que allí esta idea de pensar en que la presidencia puede ser encargada a un ministerio es una cosa que están sacando ¿de dónde? De la misma chistera de la que sacan las cifras, me parece a mí. Creo que escuchemos primero lo que dicen con respecto a esta posibilidad y luego seguimos comentando. Una es la norma constitucional que establece claramente qué sucede no solo en la ausencia temporal de una persona, sino de las dos personas y quién tiene que asumir. Esto es importante saber. Solo cuando existe una ausencia definitiva de un presidente o de un vicepresidente, tiene que asumir el presidente de la Asamblea y llamar inmediatamente a elecciones. No estamos en ese caso. Y lo que podría darse, en el caso de que esto prospere, es de que ante la ausencia del primer mandatario y la segunda mandataria, se encargue la presidencia de la República a un ministerio, que es lo que establece la propia Constitución. Pero como les digo, son todavía hipotéticos. Nosotros estamos concentrados en la gestión de gobierno y, por supuesto, avanzar en todo aquello que se ha propuesto este gobierno para los ecuatorianos y hacerlo con éxito. Bueno, entonces ahí está la posibilidad de entregar momentáneamente la vicepresidencia de la República a un ministro de Estado. Pero a ver, pongamos en contexto el tema.
¿Qué dice el artículo 146 de la Constitución? Esto es simplísimo, pero por supuesto, acá en el Ecuador es el reino de la interpretación, ¿no? Y aquí se interpreta la norma como les interesa, y como dijo alguna vez Stalin Raza, las normas aquí en el Ecuador las estiran así como plastilina. O sea, la Constitución es así. Hasta donde lleguen. El 146 establece, en caso de ausencia temporal en la presidencia de la República, lo reemplazará quien ejerza la vicepresidencia. Clarito dice el 146. Vamos al 149 de la Constitución. Quien ejerza la vicepresidencia de la República cumplirá los mismos requisitos, estará sujeto a las mismas inhabilidades y prohibiciones establecidas para el presidente y, atentos, desempeñará sus funciones por igual periodo y cuando la vicepresidenta no reemplace al presidente, ejercerá las funciones que éste le asigne. Ojo con este segundo inciso del 149. La vicepresidenta, cuando no reemplace al presidente, ejercerá las funciones que éste le asigne. ¿Qué significa esto? José, Sol, amigos y amigas. La función natural de la vicepresidenta o del vicepresidente, de quien ocupe la vicepresidencia. La función natural, la única función constitucional es reemplazar al presidente o presidenta en caso de ausencia temporal o definitiva. Esa es la función natural. No hay por dónde esconderse. Es la única. Tiene la única. Constitucionalmente es el reemplazo. Pero por eso me llama la atención las interpretaciones que están dando a conocer algunos de los juristas. Por ejemplo, tenemos el tuit de hoy de Ismael Quintana, constitucionalista, que dice: la discusión sobre quién debe suceder a Noboa en caso de ausencia temporal es estéril, las reglas están claras. Conforme al artículo 93 de la LOE y la sentencia de la Corte Constitucional, no optaría por una reelección, sino por un primer periodo de gobierno. No necesita licencia. O sea, eso me llama muchísimo la atención, decir que el presidente de la República no necesitaría licencia para hacer la campaña, para ser elegido de nuevo como presidente, porque no estamos hablando de una reelección, porque recordemos que esta es una elección diferente, porque realmente Noboa está cumpliendo el periodo que no pudo cumplir Guillermo Lasso. Entonces, pero a mí, o sea, la norma está hecha por un propósito, no es únicamente porque se escribió de esa manera, y el propósito de esa norma es para que el presidente no pueda ocupar o no pueda ocupar en la menor cantidad posible el aparataje estatal para hacer campaña, para poder ser electo. Esa es la naturaleza. Porque si no, imagínate, tú estás en una desventaja brutal. Esa es la naturaleza de la reforma al Código de la Democracia que está vigente desde febrero del año 2020, porque antes no era obligatorio pedir licencia. Entonces, asumen la licencia cuando una autoridad, presidente de la República, vicepresidente de la República, legisladores, alcaldes, prefectos, concejales, miembros de juntas parroquiales, ¿ya? Buscan la reelección, ¿ya? Antes de que se establezca este mecanismo, no era obligatorio pedir licencia. El espíritu de la reforma legal incorporada en 2020 apuntaba que lo que dice José: no utilices recursos públicos, no te beneficies del aparato que estás representando. Sobre todo se aplica para las autoridades de las funciones ejecutivas, del Ejecutivo Nacional, que es el presidente de la República, o del Ejecutivo Provincial, que es el prefecto o prefecta, o el Ejecutivo Cantonal, que es el alcalde o la alcaldesa, que claro, tienen un aparataje y generalmente utilizan que inauguración de obras, que la movilización con recursos, que los vehículos, que la utilización del área de comunicación, etcétera. Tienes tantas formas de utilizar esos recursos. Entonces, el espíritu de la norma es evitar aquello. Si hoy, más allá de esta interpretación, con la cual no estoy de acuerdo para nada, ya con todo respeto para el doctor Quintana, pero no estoy de acuerdo para nada, quieren estirar la norma. ¿De qué estamos hablando? Se va a interpretar, o sea, digamos que jurídicamente es así como dice el doctor Quintana, y en la práctica, porque el presidente Noboa va a hacer campaña y seguirá tomando decisiones de política pública como primer magistrado del país. A eso me refiero, más allá de la interpretación, estás hablando de un sentido que tiene esta norma, y es el tratar de alguna manera alinear las ventajas que pueden tener cada uno de los candidatos, y eso podría ser una discusión totalmente diferente, pero de todas maneras, más allá de que sea reelección o la primera elección, porque realmente estaba terminando el periodo de Guillermo Lasso, ese no es el sentido de la norma. Y ese no es la discusión. No es la discusión. Estarías hablando de que los otros candidatos están en una desventaja
ventaja brutal ante un presidente que puede hacer campaña utilizando todos los recursos que tiene, que no solo son recursos económicos, sino la comunicación directa que tiene con los mandantes. Todo el aparataje de comunicación estatal es una ventaja absolutamente grande, y por eso el sentido de la norma es que tiene que pedir esa licencia para que otra persona sea la que maneje el ejecutivo mientras que tú estás dedicado a campaña. Otra persona que él mismo eligió. No es que le están diciendo entréguenle el poder a su opositor más acérrimo. No le están diciendo al líder de la oposición. Eso es lo más cuestionable. No le están diciendo eso. Le convirtieron en su adversaria, en su enemiga política. Ya vamos a seguir hablando. Póngase los anteojos. Ahora sí me pongo los anteojos. Yo sé que usted no lee. Póngale, porque ya nos mata el productor. Tenga la bondad. Dele y seguimos charlando. No hay nada mejor que disfrutar de unas vacaciones en familia sabiendo que tu dinero trabaja por ti. Invertir en Andalucía es crecimiento efectivo para tu dinero. Tu inversión crecerá con una tasa de interés anual de hasta el 9.5%. Su calificación de riesgo AA y el respaldo de 53 años de experiencia en el sector financiero garantizan tu tranquilidad. Conoce más en www.andalucia.fin.es o en cualquiera de sus oficinas en Quito, Manta, Lago Agrio, Cotacachi, Urcuquí y Pedro Vicente Maldonado. Andalucía, toda una vida mejorando otras. Y el 2025, no hablo del 2025 político ni electoral, sino de los carros, lo que nos propone Ambacar. 2025 ya está acá. Llegaron los nuevos modelos a Ambacar. Conoce Power, la camioneta con gran desempeño. Conoce justamente la comodidad de un SUV y moderno diseño. Power es potencia, Power es poder. Visítanos en Ambacar y haz tu test drive. Para mayor información, comunícate al teléfono 096-926-2222 o en la página web www.ambacar.es. Pausa, seguimos. Muy bien, seguimos. Y sigamos hablando de la polémica del día, ¿no? Que tiene que ver con esto, que es una discusión que en algún momento ya la tuvimos acá en el espacio. Porque lo que pasa entre el presidente y la vicepresidenta devela esta distorsión de buscar candidaturas ahí al ojímetro sin conocerse, solamente para presentarse. Digo yo, a la larga, en un primer momento, y esto, digamos, es algo que se ha mencionado, Daniel Noboa pretendía en las elecciones anticipadas darse a conocer, pero no pensaba que iba a ganar. Es que ese es el punto. Yo creo que entonces, sin pensar que esto podía llegar a suceder, porque no, el proyecto político de Noboa era para el 2025, pero además yo creo que algo que sí es nefasto, utilizando las palabras del viceministro de Gobernabilidad Esteban Torres, es que esta era la primera vez de una oportunidad histórica que tenía el Ecuador, que por ley tenía que definitivamente haber paridad de género en el binomio, y es algo que como sociedad nos le costó tanto avanzar, que por ley había esta paridad de género. José, cuando pasó eso, pusieron a correr a los binomios, a las organizaciones políticas. Eso iba. Recuerden que la misma presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, se opuso de alguna manera a que en estas elecciones haya esa paridad en el binomio, porque ella decía, vamos a ver candidaturas, ¿cómo decía? Vamos a ver candidaturas, una suerte de candidaturas improvisadas. Esa era la palabra que utilizó Diana Tamaín. Y que de alguna manera te pones a pensar en que eso fue lo que sucedió en los partidos políticos. Improvisaron todas estas candidaturas, que no solo en las Diana tuvo razón entonces. Pero más allá de eso, no solo vimos candidaturas improvisadas en las vicepresidencias, sino también en las presidencias, porque vimos unos equipos que no estaban cohesionados, que de alguna manera, por ejemplo, el de Jan Topic y Diana Jacome, que ahora Diana Jacome es parte del gobierno de Daniel Noboa. Jan Topic, en cambio, se puso de una manera un poco más opositora, después decidió ya no correr en las siguientes elecciones. Es decir, vemos candidaturas de los dos bandos que son improvisadas, pero que los partidos políticos pierden estas oportunidades históricas de decir, tenemos una norma que nos obliga a tener paridad, hagamos binomios que realmente sean un equipo, binomios interesantes. Lo que pasa es que eso pasaría si es que ves a la organización política como una estructura más allá de la época electoral, y eso no pasa. Hoy es un vehículo que te permite llegar como sea, porque en este país no puedes participar en elecciones si es que no tienes una organización política. Por lo tanto, es un mal necesario desde el punto de vista de estos famosos outsiders, que son aquellos que creen que decir que
no son políticos, es digno de aplaudir, y utilizan estas organizaciones, y ahí es donde a mí nuevamente se me levanta la suspicacia del Consejo Nacional Electoral. Yo no he visto con esa rapidez aprobar ninguna organización política como la que se aprobó es la organización oficialista, y eso pasa también nuevamente cuando tenemos un país tan hiperpresidencialista como el Ecuador, que la presencia del presidente de la República copa todas las otras instituciones, hay injerencias, hay cosas que no se ven, hay tentáculos que no se ven, pero que están ahí en los resultados cuando se toman estas decisiones. Desde siempre y hasta siempre, Desde siempre, no es el único caso, pero eso lastimosamente esto no cambia, lamentablemente, no cambia. Por cierto, y lo que tú dices, no es que el país murió en 2007, esto es histórico, esto es como lo de las marchas que comentábamos ayer con el José Sol. Lo de las marchas no es que fue exclusivo del correísmo, eso no sé si tú te acuerdas que en el gobierno de Gutiérrez llevó las marchas. La famosa contramarcha. La contramarcha, ya, esto no cambia, lo mismo pasa con las organizaciones políticas, y lo que tú dices es cierto, conversamos con gente que quiere ser candidato y de pronto tú encuentras a personas que dicen que tienen una orientación ideológica auspiciadas por una organización política que no tiene nada que ver con su pensamiento ideológico. ¿Por qué? Porque necesitan un vehículo, pero esos son los partidos, algunos de ellos denominados de alquiler, ¿no? Exacto, y muchos candidatos en su momento, o gente cercana, denunció que se cobraba dineros por participar, que en un caso me parece que era $500,000 si eres asambleísta nacional, si es que eres candidato a presidente es otra suma, porque el dueño del partido termina cobrando. Y ustedes escucharon también a gente que ha intentado, yo recuerdo, me parece que fue una entrevista a Juan Carlos Holguín, si no estoy mal, que le hice cuando él todavía era candidato a la alcaldía de Quito, y él decía que es un desafío tremendo armar una organización política porque requiere muchísimo dinero, muchísimos recursos, tiempo, porque tienes que tener gente que esté recogiendo las firmas y tal, y no es una cosa tan sencilla ni tan democrática como se podría pensar, que es cuestión de levantarse y hacer las firmas. Pues bueno, para eso se necesita todo un equipo, dinero, financiar, gente que se vaya, no solamente va a pasar en Quito, tienes que recoger firmas de todas las provincias, tienes que recoger más firmas de las que el Consejo Nacional te pide, justamente porque luego algunas se excluyen o porque está mal puesta la cédula. Y ustedes se acordarán que en su momento, y tú recordarás, Fabricio, el escándalo que hubo de también las firmas, de la venta de firmas. ¿Sabes dónde estaba yo? ¿Tú dónde estabas? En el partido de Washington Pesantes. Tuve que ir Unión Ecuatoriana, lista 19. Estaba mi firma que jamás No, Unión Ecuatoriana, lista 19. De Washington. El partido de Washington Pesantes. Avanza era el partido de Ramiro González. Sí. Tú estabas ahí. Apareció mi firma, ¿te acuerdas que pusieron una web que podías hacer? Claro. Yo me metí a buscar y ¡boom! Una firma que jamás en mi vida evidentemente había hecho. Oye, el Alexis Moncayo estaba en la concertación. Imagínate. ¿Tú estabas en alguna firma, en algún partido? Nunca he visto, tal vez soy parte. Para eso ahora se saca un certificado de apoliticismo que te emite el Consejo Nacional Electoral para tú saber si estás registrado. Pero lo que dice la SOR es cierto. Y a partir de esa denuncia, lo que hicieron fue poner todo a cero y volver a iniciar un proceso de registro de organizaciones políticas. Pero yo no sé qué tan riguroso fue lo que vino después, ¿no? Porque lo que dice Sol es verdad. Lo que pasa es que hay un uso, perdón, José, que te corte, este uso como súper politizado y politiquero, que es como, a ver, si se consiguieron firmas de forma fraudulenta, está bien, hay que depurar, etcétera, pero también se utilizó eso para eliminar partidos, porque quien tenía el control del CNE en ese momento, también el presidente de la República. Entonces hay esta tentación constante de decir, a ver, ¿quiénes pueden ser en sus cabezas, no mis opositores? Y ahí es donde nuevamente pensábamos y comentábamos aquí que la denuncia que hacía María Paula Romo con respecto a la eliminación de Construye no es descabellada. ¿Por qué? Porque en un país sin institucionalidad pasan esas cosas. Pero yo sí quisiera trasladar la discusión también a la ciudadanía, el decir, porque no solo son los políticos los que han puesto este valor de alguna manera de decir, yo no soy político, yo voy a hacer política sin ser política, sino es la ciudadanía que está aplaudiendo y que ha buscado estos candidatos que están supuestamente alejados de la política. Pero el día de hoy estamos frente a un gobierno que no tiene equipo y no tenía equipo al nivel de que no sabían a quién poner de vicepresidenta, y el día de hoy su enemiga política es la vicepresidenta que está puesta en el cargo por Daniel Noboa. Entonces, esa discusión ciudadana, y que he visto y escuchado varios analistas y activistas políticos que hablan de cambiar la norma para que tanto legisladores como presidentes no necesiten detrás un partido político para llegar a cargos de elección popular. Y ahí yo me pregunto, ¿cuál es la otra vía? Porque si no tienes una estructura detrás, ¿qué haces una vez que llegas al cargo de elección popular? Y eso es lo que estamos viendo ahora. Porque
Porque imagínense ustedes cuántos cargos tiene que llenar el presidente de la República, que en teoría debería ser gente de confianza, para no estar hablando como está hablando el día de hoy el Ejecutivo de supuestos casos de corrupción dentro de la vicepresidencia, con la vicepresidenta que tú mismo elegiste para ser tu compañera de binomio. Entonces, si es que no es los partidos políticos y la estructura del partido político la solución, ¿cuál sería? Esa es la parte que yo no comprendo realmente, porque no es que tú llegas solito. Institucionalidad significa también en los partidos políticos. A veces la gente piensa que institucionalidad es en el Estado, en el gobierno. No, institucionalidad es que haya una institución que respalde las ideas, el programa, el proyecto, las alianzas. ¿Por qué? Porque hace una diferencia entre cuando son dos personas que no tienen experiencia, no hay militancia, no hay formación, no hay recorrido, no hay capacitación, mientras que cuando hay una institución sí la hay, porque es el paraguas que al menos debería garantizar que la gente que milita sea gente que comparte una ideología y que no milita solamente un ratito. Es decir, llego ahorita, me siento aquí, voy a dos veces a 2 reuniones y luego soy candidato. No, la militancia significa la construcción de una ideología política, de un proyecto político con las características que considere la organización, y eso tiene que llevarse a discusión, tiene que haber una democracia interna. Es como una microprueba de lo que va a ser un gobierno. Allí tiene que haber delegados, un presidente, un secretario, un tesorero, etcétera, y ahí es donde se va formando estos líderes políticos que luego pueden trasladar ese conocimiento, ese pensamiento, de las ese personas. proyecto. Creo que eso es lo más importante, o sea, un proyecto de verdad. Pero por eso a mí me parece súper irresponsable políticamente dar ese discurso a la ciudadanía, decir, sí, es que yo no soy político, yo no tengo estructura, ¿y qué va a hacer una vez que llegue al poder? Esa es una gran pregunta. Y porque nos dicen, claro, es que nos unimos personas que luchamos por el Ecuador. Sí, ese discurso muy bonito, pero en la práctica eso no funciona. En la práctica hay un montón de poderes dentro, un montón de ambiciones y de cosas que hoy en día estamos además viendo. Además que es necesario transparentar, porque es legítimo, y yo creo que a veces se ha puesto como el diablo que una persona quiera aspirar a ser presidente, ministro o lo que fuere. No, pues, o sea, la política es una carrera y el objetivo de ser político es ejercer el poder, y el poder se ejerce con un puesto en el Estado. Eso no me parece a mí que sea un problema, pero hay que transparentar esos intereses. Es decir, una organización política quiere gobernar. Ese es el fin de una organización política, sino para qué existe. Ahora, que hay acuerdos bajo la mesa, eso es otra discusión, pero ser transparente significa, nosotros queremos llegar a ser gobierno con este proyecto político, con estos cuadros, y que los cuadros se vayan formando a lo largo de un periodo. Esa formación de cuadros es lo más interesante. En otros países, por ejemplo, tú ya tienes luces de quién va a ser el siguiente candidato, porque es una formación constante dentro del partido. Hoy en día, incluso, hablemos, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana, tal vez el único partido actualmente que tiene algún tipo de estructura, pero al momento de elegir candidatos presidenciales, es que tienen un liderazgo vertical. Ese es el grave problema, porque tienen figuras fuertes, y al momento de elegir quién va a ser candidato presidencial y vicepresidencial, son figuras que la gente se queda como, ¿y de dónde salió? Por ejemplo, la propia militancia se queda así como, la propia militancia no sabe defender esas por ejemplo, candidaturas. vamos a otro partido que también tiene estructura, que es el Partido Social Cristiano. Hoy el Partido Social Cristiano está en graves dificultades. Ya, no porque le apostaban a Jan Topi, que no es de la casa. No tienen una figura de la casa. O sea, después de Nebot, ¿quiénes? Se supone que había cuadros que se estaban formando. Cristina Reyes, Henry Cucalón, Doménica Tabaqui, por mencionarte 3 nombres. Ya, resulta que ni Cucalón, ni Reyes, ni Tabaqui están hoy en el Partido Social Cristiano. Y de lo que yo sé, tienen serias dificultades para poder planificar, con lo que pasó con Topic, planificar el armaje de los cuadros para la próxima campaña electoral. ¿Ya? Pero ojo, yo no estoy tan segura de que no tienen cuadros. Hay una escuela política dirigida, de hecho, por Diana Pazley, si no estoy mal, en el Partido Social Cristiano. Diana Pazley, que es ¿pero una qué cuadro presidencial le puedes tener? No, a lo que me refiero es, yo pensaría en Diana Pazley. ¿Presidenciable? ¿Por qué no? No sé. ¿Por qué no? O sea, a ver, Dayana ha acumulado una experiencia legislativa importante, 2 periodos seguidos, y no es que ha sido una asambleísta invisibilizada. Ella ha tenido mucha exposición pública. Es más, justo esta mañana conversé con ella, le hice una entrevista. Ella está cerrando este periodo presentando 8 proyectos de ley en 8 años. Y ha abanderado yo siempre voy a destacar no la cantidad, sino la calidad. Y ha abanderado un tema que es muy claro en el tema de ella, que es el tema de la violencia en general. Todos sus proyectos están orbitan alrededor de ese tema, y me parece que eso ayuda a posicionarla. Con esto yo no quiero decir que sea una buena o una mala candidata, porque no sé, quiero decir Social que hay formación. Cristiano, al final no creo que ese sea uno de sus puntales de campaña. El tema es que ella yo no sé si ella sea ella tiene una formación política, sí, pero yo no sé si tenga una formación como para
acceder a una candidatura presidencial. Porque si no fue Cristina Reyes del cuadro. O sea, ese fue uno de los... Yo creo que ese fue un momento de quiebre en el Partido Social Cristiano, porque Cristina Reyes era la evidente candidata presidencial y decidieron apoyar una candidatura que no les duró esa alianza ni siquiera al inicio del gobierno. O sea, recordemos que antes de que Guillermo Lasso ya se posesione, esa alianza ya se quebró. Entonces yo creo que sí fueron una serie de decisiones del Partido Social Cristiano, pero los políticos, en lugar de hablar de una reestructuración de los partidos políticos, de en verdad formar un partido político, hoy en día te hablan de que desaparezcan, que haya candidaturas independientes. ¿Y cómo entonces diablos funciona la estructura política? O sea, esa es la parte que a mí no me cabe en la cabeza, porque al momento y hoy estamos viviendo, ni siquiera estamos hablando de un supuesto, hoy estamos viviendo las consecuencias de un gobierno que llegó sin estructura y al punto de que no sabe cómo deshacerse de su vicepresidente. Hagamos la pausa en este segundo bloque, ya regresamos con la recta final, pero antes, ¿qué me cuenta José? Antes es momento de elevar tu carrera al siguiente nivel, porque la UTC Posgrado abre sus puertas para especializarte con maestrías en diferentes áreas del conocimiento. La unidad académica de posgrado de la Universidad Técnica de Cotopaxi te espera para disfrutar de una experiencia educativa diferente, con alianzas estratégicas, docentes de primer nivel y conexiones internacionales para potenciar tu éxito. Tu decisión es hoy. Para más información, escanea el código QR que lo puedes encontrar aquí abajo o visita la página web www.utc.edu.es. Forma parte de la mejor cooperativa de ahorro y crédito del centro del país, Riobamba Limitada, que impulsa tu negocio, incrementa tu capital de trabajo. Todo lo que soñaste lo puedes hacer realidad junto a tu cooperativa Riobamba Limitada. Solicita ya tu crédito con las mejores tasas y a plazos preferenciales. Estamos ubicados en Chimborazo, Pichincha y Azuay. Utiliza nuestros canales digitales, APP Río Móvil, tarjeta de débito Visa Nuestro o nuestro canal de atención con un mensaje de texto al número de WhatsApp 096-081-6465 y nuestros asesores responderán a todos tus requerimientos. Y celebra mamá con estilo. Calzado Gamos te invita a que aproveches sus ofertas y visites sus puntos de venta, páginas web y redes sociales. Te ofrece las líneas casual, urbano, deportivo, fuerzas del orden, seguridad industrial y trekking. Todo el mes de mayo con el 5% de descuento en pagos con tarjeta y el 10% en pagos en efectivo. Encuéntralos en Quito Norte, Quito Sur, San Rafael y Ambato. Para ventas en línea puedes entrar a www.calzadogamos.com.es o www.gamoswork.com. Y para contactos a los números que aparecen en pantalla. Ahora sí vamos a la pausa comercial y regresamos con más de Los Irreverentes. Entramos al último bloque de Los Irreverentes. Retomemos el tema de la vicepresidenta de la República con dos cuestiones adicionales. La una, y otra vez la declaración de ayer del viceministro de Gobernabilidad, que a propósito de la diligencia prevista para hoy, la Fiscalía llamó a declarar a la vicepresidenta Abad dentro del denominado caso Nene. Se refirió justamente a este hecho Esteban Torres, señalando que el presidente es incorruptible y que por eso le envió fuera de aquí. Escuchemos. El día de mañana se realizará alguna diligencia judicial en ese sentido, lo cual demuestra que el presidente no es autoritario, sino incorruptible, y que al detectar justamente lo que se discute en ese proceso penal, la ha alejado del gobierno. Así que simplemente ratifica la posición que ha tomado el gobierno respecto de este tema y esperamos que la justicia cumpla su tarea y llegue hasta la verdad. Cuando yo le escuché este extracto al viceministro me salta la inquietud, ¿no? Porque parece que la narrativa del gobierno, generada por varios de sus voceros, es establecer que el presidente de alguna manera justifica su distanciamiento en haber detectado casos de corrupción. Yo pregunto, si ese es el caso, ¿por qué desde el principio el gobierno no develó los casos de corrupción atribuidos a la vicepresidenta Abad? ¿Por qué no presentó una denuncia ante la Fiscalía? Porque entiendo que el tema del caso Nene no parte de una denuncia del Ejecutivo, del presidente o de alguno de sus ministros. No va por ahí la cosa. Una denuncia de un funcionario. Fue de un exfuncionario de la vicepresidencia de la República. Entonces, yo digo, ¿por qué se demoran 6 meses para hacer esta revelación?
Además que eso es hay una inconsistencia en la narrativa, porque la lejanía entre Daniel Noboa y Verónica Abad no es de cuando empezó el gobierno. Eso no es verdad, no es de hace un mes. Eso fue desde la campaña. Estamos hablando, yo les contaba y les hacía acuerdo, no estaban juntos. Y además de eso, desde la campaña de segunda vuelta, Daniel Noboa ya señaló que le iba a mandar al extranjero a Verónica Abad. Lo que no sabíamos cómo era específicamente a qué país o de qué manera, porque él ya había anunciado eso, que al principio Verónica Abad lo tomó como un halago de, ay, sí, con mis compañeros y mis hermanos migrantes, pero eso ya marcaba esa distancia. No celebraron juntos la ganancia, no estuvieron juntos en la posesión. Es decir, esto no es real, que hace un mes que saltó el caso Nene, Daniel Noboa empezó a, de alguna manera, hacerle a un lado a Verónica Abad. Eso no es real en lo absoluto. Además, en entrevistas internacionales, Daniel Noboa sigue hablando de que sí, que no está de acuerdo con algunas cosas que él ha dicho, pero que le ha enviado a Verónica Abad, no por un tipo de venganza ni nada, sino únicamente porque ella decía que amaba a Israel y que tenían esta conexión. Con esa sorna que utilizaba desde el poder, es totalmente esos sarcasmitos que yo les digo. Entonces, ¿cómo es posible que aquí a la interna tienes a los voceros de gobierno diciéndote una historia absolutamente diferente? Entonces, ¿quién está mintiendo? Porque es un cambio de narrativa de 180 grados. Porque tienes a un gobierno que al principio te decía que no había distanciamiento y hoy te dice que el distanciamiento siempre hubo porque había estos indicios de corrupción. Además, de ¿dónde están las denuncias entonces? ¿O que el presidente tenía que quedarse cruzado de manos de esperar que algún ciudadano se dedique a denunciar? O sea, y hay una inconsistencia brutal en la narrativa que está manejando ahora el gobierno. Ahora, la vicepresidenta hoy no declaró, lo anunció su abogado, que planteó algunas inquietudes porque, de acuerdo a lo que señaló el doctor Osvaldo Trujillo en entrevistas con varios medios de comunicación, no había claridad sobre bajo qué condiciones había sido convocada la vicepresidenta, si en calidad de testigo o en calidad de sospechosa. Escuchemos al doctor Trujillo. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, no ha sido notificada oficialmente por la Fiscalía todavía para que rinda la versión hoy día a las 4 de la tarde. Eso significa que ella todavía no ha recibido el respectivo oficio que se dispuso en el impulso fiscal correspondiente para hacerle conocer de este hecho. Sin embargo, nosotros, como defensa de Sebastián Barreiro, le hemos solicitado a la Fiscalía General del Estado que nos aclare en qué calidad es llamada la vicepresidenta, si en calidad de testigo o en calidad de sospechosa. Esa aclaración es súper importante para que ella pueda comparecer y señalar domicilio judicial. Si ella es llamada en calidad de testigo, ella no puede rendir una versión en contra de su hijo porque así lo prohíbe el Código Orgánico Integral Penal. Y si es que ella es llamada como sospechosa, básicamente el fiscal que conoce la causa tendría que inhibirse de conocer la causa y esto remitir a la unidad de fuero de la Fiscalía General del Estado, ya que la vicepresidenta tiene fuero de Corte Nacional. Yo a propósito de esto también tenía una inquietud, porque la convocatoria a la vicepresidenta se dio, digamos, con muy pocos días de antelación. Me imagino que la comparecencia de la vicepresidenta estaba prevista que se lo haga de modo telemático, aunque en la convocatoria que se había difundido, luego de que se conoció justamente esta diligencia, hasta con la dirección le habían adjuntado, pero la vicepresidenta está en Tel Aviv. Entonces me imagino que la recepción del testimonio será vía telemática, pero es otro ingrediente que le vamos a añadir justamente a esta polémica. Y uno más, porque en esta misma declaración dice el señor viceministro de Gobierno, habla de algunos mecanismos, ¿no? Y habla del Tribunal Contencioso Electoral. Por la boca muere el pez. Ah, ¿qué tal? Pero, a ver, ¿no se suponía que esto lo estaba llevando adelante una persona externa, ajena a la función ejecutiva, que no tiene que ver con el presidente de la República? Pero lo menciona el viceministro refiriéndose a esta denuncia que, de lo que tengo confirmación, hasta este momento no ha sido presentada oficialmente ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ojo con eso. La de Guarderas. La que se anunció con bombos y platillos. No ha sido presentada. Hasta ahora no es presentada. La denuncia que sí fue presentada oficialmente es la que es en contra de Noboa del señor Pasquel, que ya incluso tiene un juez sustanciador en el Tribunal Contencioso Electoral. Pero la denuncia del señor Guarderas contra la vicepresidenta,
en su condición de candidata a la alcaldía de Cuenca, conjuntamente con el señor Churchumbi, en su condición de candidato a la prefectura de Pichincha, y el señor Suárez, en su condición de candidato a la prefectura de Tungurahua, esa denuncia no ha llegado formalmente. Pero la menciona el viceministro. Sí llama la atención porque nuevamente, cuando tenemos la suspicacia de que qué comedido Juan Sebastián Guarderas, que rapidito sale a hacer la denuncia, Juan Esteban, ya le dije a Sebastián, le cambié de nombre, Juan Esteban Guarderas, sale rapidito a hacer la denuncia, no hay forma de no pensar que no hay una mano detrás del poder de Daniel Noboa, porque a quién le interesa que Verónica Abad salga de la vicepresidencia de la República es a Noboa, y con estas declaraciones, repito, por la boca muere el pez, de Esteban Torres, si te hace pensar linkearla una idea con la otra o no. Pero y es que es una denuncia que le cayó como anillo al dedo al gobierno, ¿no? Y que hoy en día te están aceptando que uno de sus propósitos es que Verónica Abad no llegue a ser la presidenta de la República cuando Daniel Noboa, o si es que Daniel Noboa busca llegar de nuevo a la presidencia. Entonces una denuncia que les cae, que además este fin de semana me parece que fue que Diana Jacome, la asesora presidencial, dio una rueda de prensa para hablar de alguna manera desestimando esta denuncia que ahora hay en contra de Daniel Noboa por más o menos la misma infracción que supuestamente habría cometido Verónica Abad de hacer esta pre-campaña. Entonces tú ves que de alguna manera hay el gobierno legitimando esta denuncia en contra de Verónica Abad, pero el mismo gobierno está en aprietos porque se aplicaría esa denuncia, el mismo denunciante Juan Esteban Guarderas lo dijo, para todos los políticos, porque absolutamente todos lo hicieron. Entonces, y lo peor de todo es que Daniel Noboa lo hizo junto a Verónica Abad, si es que estamos hablando de las últimas elecciones donde ellos eran el binomio y había las pruebas de que eso también pasó en esta campaña. Entonces no tiene sentido, y yo creo que tal vez esta contradenuncia que se hace a Daniel Noboa es lo que de alguna manera apaciguó esta denuncia que había en contra de Verónica Abad, y hoy se está buscando una manera más bien constitucional de decir no es necesario que el presidente tome licencia o no es necesario que le encargue a la vicepresidenta. Y en este país que está lleno de polémica, lleno de controversias, bueno, no da tregua a este país, ¿no? Esta mañana la asambleísta del Movimiento Construye, Natalie Morillo, hizo una denuncia pública en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Andrés Fantoni, por un presunto uso del carnet de discapacidad. Morillo señaló que en su rol de fiscalización ingresó la denuncia a la Contraloría General del Estado. Dice, solicitó información al Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador para que se le remita información sobre cuál fue el proceso para el otorgamiento del carnet de discapacidad a Fantoni y el procedimiento para la adquisición de bienes como automóviles de alta gama y un bote adquirido en 2020 a un costo de $17,740 a través del carnet. De acuerdo con la versión de la legisladora, según los documentos notariados, Fantoni tendría una discapacidad física del 44%. Esto dijo Natalie Morillo. Ya Fantoni... Espérese, primero Natalie Murillo, espérese. Vamos primero, póngale. En mi rol de fiscalización he pedido información tanto al Ministerio de Salud Pública como a la Secretaría Nacional de Aduanas para que se me comunique cuál fue el proceso de otorgamiento del carnet de discapacidad por parte del señor Fantoni y también cuál fue el proceso de adquisición de bienes como automóviles de alta gama que ha adquirido con el carnet. Lo que llama la atención, como ustedes saben, y es de conocimiento público, un carnet de discapacidad es para las personas, que las personas con discapacidad puedan mejorar su calidad de vida. Lo que llama la atención es la adquisición de un bote. No sé para qué beneficia en su salud del señor Fantoni un bote. Aquí nadie está por encima de la ley. Espero la respuesta de las instituciones a las cuales se les ha solicitado la información pertinente para poder continuar con esta investigación. Que a los pocos años hemos vuelto a escuchar estas controversias sobre los carnets de discapacidad. Ya hubo una respuesta del consejero Fantoni, Sol, ya le ibas a mencionar. Exactamente. Ahora sí te cedo la palabra. Hubo ya una respuesta del consejero Fantoni en el chat de prensa del Consejo de Participación Ciudadana, y él dice que en el año 2015 fue diagnosticado de arritmias cardíacas con presencia de un tumor en la espina dorsal, condición de salud que derivó en una cirugía de la columna vertebral y de manera posterior en la colocación de un neuroestimulador. Como consecuencia,
vigencia de este cuadro clínico, el 31 de enero de 2020, fui calificado como persona con discapacidad por parte del Ministerio de Salud Pública, condición que mantengo en la actualidad. Sobre mi patrimonio, que es de acceso público y que está en mi declaración juramentada en la Contraloría General del Estado, quiero asegurar a la ciudadanía que ninguno de mis bienes ha sido comprado con los beneficios tributarios concedidos por la Ley Orgánica de Discapacidades. De hecho, mi vehículo usado de modelo 2011 lo adquirí en el año 2018, cuando no tenía el carné de discapacidad, mientras que una embarcación modelo 2001 al que se hizo referencia tampoco fue comprada con el citado carné. Eso dice Andrés Fantoni Valdión, aclarando las acusaciones de los señalamientos que ha hecho esta mañana Natalie Morillo. Lo que llama la atención es que el 2020 fue el año. Sí, el año, ¿no? El año de los carnets de discapacidad. Recordemos que incluso el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, Cristian Cruz, ¿no?, fue destituido por este caso, que él presentaba una discapacidad, me parece, superior al 90%. Y era karateca. Y era karateca. Y con los que se utilizaba precisamente para comprar los vehículos de alta gama. No estoy desestimando las palabras que ha dicho el comunicado señor de Villamar, Fantoni, también el asambleísta Fabricio Villamar, pero llama la atención que el 2020 sí fue el año de los carnets de discapacidad. No digo que se haya adquirido de alguna manera. Lo que pasa, José, ilegal, lo que pasa es que a partir de esa discusión se genera una polémica en donde metieron a todo el mundo en el mismo saco. Ya, o sea, si tú me demuestras, uno, que un funcionario obtuvo por la izquierda sin corresponderle un carnet de discapacidad para acceder a beneficios tributarios, por favor, eso no solamente es una incorrección, sino un delito, ya, porque estás falseando la verdad, estás falsificando. Ya, si me dices que una persona con discapacidad, ya, que tiene en realidad discapacidad, importó de pronto un vehículo de alta gama y no justifica aquello, también es cuestionable. Pero a mí, por ejemplo, sí me llamó la atención y sí me hizo mucho ruido que metieron un montón de gente en el mismo saco. Había publicaciones, oye, había un asambleísta llamado Israel Cruz, un asambleísta, sobreviviente de cáncer. Lo pusieron en el mismo saco solo porque tenía un claro, es que discapacidad. Se hizo esa como cacería de brujas, ¿no? Fue una cacería de brujas. A Catalina Vélez, expresidenta del Consejo de Educación Superior, ya, no es que le dijeron que ella se compró alguna cosa, no, ella tenía carnet de discapacidad porque es una persona con discapacidad, la pusieron en el mismo saco. A Vicente Tallano, ya, que fue ministro de Bienestar Social, es el hermano, se llama igual que el actual asambleísta y se llama igual que su padre Vicente Tallano, ya, Vicente Tallano, que fue director del Registro Civil y ministro de Inclusión Económica y Social en el gobierno, en el último tramo del gobierno de Moreno, sobreviviente de cáncer y de leucemia, me parece, y también lo mencionaron. Entonces, a mí sí me descuadró estas distorsiones de meter a todos en el mismo saco. O sea, pero lo que llamaba la atención en algunos casos era la rapidez con la que se otorgaba los carnets de discapacidad. Y yo me acuerdo en ese momento, yo cubrí ese caso donde pacientes que tenían discapacidades, o sea, índices de discapacidad súper altos, era un proceso extremadamente largo el conseguir el carnet de discapacidad. Y había casos de los políticos que, más allá de si es que presentaban o no discapacidad, era la rapidez con la que se daban los exámenes médicos y se les otorgaba el carnet de discapacidad, y la rapidez con la que algunos utilizaban ese carnet para importar los vehículos de alta gama. O sea, eso fue el escándalo que saltó en el 2020 y que habría que ver en este caso, pero si es que lo que dice el presidente del CPCCS es realidad, que no habría adquirido ni su vehículo ni el bote, que eso fue lo que salió en redes sociales de esta mañana, con el carnet de discapacidad, de alguna manera se desestima esta denuncia. Ahora, lo que ha dicho Morillo es que esta es una denuncia ciudadana que ha llegado a su despacho. Entonces, de alguna manera... Y ella ha trasladado a la Contraloría para que investigue. Y que de alguna manera es el rol de la Asamblea Nacional, hacer un proceso de fiscalización, y que si Fantoni tiene todos los documentos para demostrar que no ha sido así, pues ahí está. Bueno, vamos cerrando. 2025 ya está aquí porque llegaron los nuevos modelos 2025 Ambacar. Conoce Power, la camioneta con gran desempeño, comodidad de un sub y moderno diseño. Power es potencia, Power es poder. Visítanos en Ambacar y haz tu test drive. Para mayor información, comunícate al teléfono 096-926-2222 o en la página web www.ambacar.es. Además de Ecuador, este 3 de agosto en la Plaza de Toros Quito se vivirá la cumbia villera en su máxima expresión, porque Damas Gratis llega por primera vez a Ecuador, comandados por Pablito Lescano. Adquiere tus entradas ahora a nivel nacional en www.ticketshow.com. Puntos físicos de Ticket Show en el Recreo Mall El Jardín, Río Centro y Paseo San Francisco. Music Service también en el Centro Comercial Unicornio y en el CCI. En WhatsApp pueden encontrar el número que aparece en pantalla. Artista invitado está
Cacería de Lagartos. La cumbia villera tiene nombre y es damas gratis. Este es un evento de FC Eventos que lo hace posible. Con esto nos despedimos y nos vemos el día de mañana con más de Los Irreverentes. Un abrazo, goodbye, sayonara, see you tomorrow. Adiós. Hasta Au revoir. mañana.